que tener frutos. Y yo te tengo algo más para ti. Cuando Dios siempre tiene una bendición mayor para ti, pero nos acostumbramos solamente a las bendiciones pequeñas, a las cosas pequeñas. La palabra del día de hoy, después de tantos días sin culto, desde el día domingo pasado, ¿cierto? Sí, domingo pasado. Dios propuso en mi corazón predicar esta palabra porque siento que la gente, hermano querido, lamentablemente con las dificultades que vienen muchas veces, hace de que mengue su fe. Hace de que su fe decaiga. Y eso no solamente le pasa a los nuevos, también le pasa a los antiguos, incluso a líderes, pastores, que frente a la dificultad y frente a la prueba, se dan cuenta de que con su fuerza no se puede luchar, con nuestra fuerza no podemos luchar. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces la prueba y la dificultad a muchos los deja en casa. Bueno, hoy día quizás algunos no vinieron, están con caña. No, espero que no. Pero muchas veces la prueba, hermano querido, nos deja en la casa. La dificultad, la circunstancia, es que pastor se me encarnó una uña, es que pastor mi juanete, y un montón de cosas más, hermano querido, que lamentablemente la gente lo deja en su casa. Por eso yo traigo esta palabra de parte de Dios, amén, el día de hoy, y quiero que me acompañe al libro de Éxodo. Al libro de Éxodo, capítulo 15, vamos a leer el versículo 22. Así aprovecho también de saludar a aquellos que están en sintonía, que Dios me los bendiga grandemente. Quien les saluda es su servidor, el pastor Víctor Acosta, de la iglesia Mincut Machalí. De acá estamos predicando la palabra de Dios este día 21, ¿cierto? 21 de septiembre. Estamos predicando esta palabra de parte de Dios. Son 5 para las 12 del día, casi mediodía en nuestro país. Y acá estamos predicando la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios para siempre. Si usted lo ha encontrado, el libro de Éxodo es el segundo libro del Antiguo Testamento. Es parte del Pentateuco, de los 5 primeros libros que escribió Moisés. Amén. El Éxodo. Vamos a leer del capítulo 15, del versículo 22. Vamos a leer la poderosa y eterna palabra de Dios. Solamente vamos a leer el versículo 22. ¿Ya? Dice así: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Te agradecemos en el nombre de Jesús por tu amor, tu misericordia, por este tiempo maravilloso, Señor, que nos entregas, de poder, Señor, sentarnos a la mesa, de poder escuchar tu palabra. He leído, Señor, un trozo de tu mensaje. Quiero, Señor amado, que tú estés en medio de nosotros, que podamos entender tu palabra, que abra nuestro entendimiento, nuestro corazón, que podamos ser bendecidos a través de ella, Rey de Gloria. En el nombre que es por sobre todo nombre, Señor amado, te doy gracias, poderoso Dios. Amén, amén y amén. Dele la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Tome su asiento, hermano querido. Pastora Dani tiene mucho agudo, mucho grave. Pum, pum. Gloria al Señor. Por eso había yo dejado el otro micrófono listo, hermano. Vamos a tener que pedirle al Señor ahí que nos dé un micrófono inalámbrico. Gloria al Señor. A ver, gloria a Dios, gloria a Dios. Ahí sí, ya, gloria al Señor. Bien. ¿Me presta algo para monitorear, Pastora Dani? Mire, esta palabra de parte de Dios tiene muchas enseñanzas. Y creo, hermano querido, que esto nos ayudará bastante en nuestra vida cotidiana como cristianos. La verdad, hermano amado, que ¿a cuánto nos le ha pasado que una prueba, y usted no me puede dejar de mentiroso, hermano querido, ¿a cuántos una prueba usted lo ha desinflado? Una prueba lo ha desanimado. Alguna prueba le ha dicho: ¿para qué voy a seguir yendo a la iglesia? Mira cómo estoy, mira, me ha ido mal. ¿Yo no? Hay mucha gente, le ha pasado en todos estos años que llevo de caminar, que muchos me han dicho: pastor, ¿para qué sigo siendo cristiano? Si mire cómo me ha ido más mal que antes.
Y de verdad, hermano querido, muchas veces así nos pasa como este pueblo de Israel. El pueblo de Israel, recordemos que cuando sale, hermano querido, de la esclavitud de Egipto, de la esclavitud, hermano querido, de los egipcios, sale en manos de Moisés. Eso es, Moisés saca al pueblo de Israel. Y aquí viene esta parte donde dice el libro de Éxodo: e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo. Mire, escúcheme bien. Hay una parte de la escritura que usted se conoce muy bien, el pasaje cuando Moisés abre el Mar Rojo. Dice la Biblia que el pueblo de Israel pasó en seco. O sea que el mar se abrió y el pueblo de Israel pasó. Y dice la escritura, y salieron del desierto de Shur y estuvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Pastor, pero estaba el mar. ¿Sabe usted que el Mar Rojo no era mar? No era mar, pues no era un océano, era un río. Nada más que era grande, pero le decían mar, el Mar Rojo. Y dice la escritura, y llegaron a Mara. ¿Usted sabe lo que significa Mara, cierto? Amargura. Dios bendiga a las hermanas Mara. Dice, y no pudieron beber de esa agua de Mara, porque eran amargas. Es por eso que le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? No hay agua, ¿qué vamos a beber? Y así nos pasa a nosotros muchas veces como este pueblo de Israel. Y nos ponemos, hermano querido, como así: ¿qué vamos a hacer ahora? Como el pueblo de Israel le decía a Moisés: ¿qué vamos a beber? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer frente a la prueba que estoy viviendo? Frente a la dificultad que estoy pasando, frente a las circunstancias que se me están oponiendo. Cuando no tenemos una visión completa, una visión panorámica de lo que está sucediendo, hermano querido, lamentablemente vamos a errar. Por eso es importante tener una visión espiritual, una visión, un discernimiento espiritual de todas las cosas que nos pasan. Cuando estamos viviendo pruebas, circunstancias, dificultades, enfermedades, crisis económicas, crisis financieras, crisis familiares, usted tiene que tener una visión espiritual y decir: algo quiere Dios con esto. Usted no puede decir: no, Dios se enojó conmigo, no, yo estoy maldito. No, uno tiene que tener una visión espiritual, una visión completa. Pero cuando estamos, hermano querido, lamentablemente nos enfocamos en la prueba y no en el Dios que puede vencer la prueba, hermano querido, comenzamos a hacer un hoyo donde nosotros mismos nos vamos a enterrar solos. Porque creemos que la prueba que estamos pasando es más grande que la bendición que Dios nos puede dar. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Estamos cavando nuestra propia tumba, porque creemos que la prueba que estamos pasando es el fin. Es así. A lo mejor usted no lo ha pasado. A lo mejor usted en ese tiempo no ha pasado esas tremendas dificultades donde ha dicho: ¿sabe qué, pastor? No voy más a la iglesia. O a lo mejor sí. Usted conoce su vida. Pero yo he visto, hermano querido, en todo este caminar que gente ha pasado esto. Ha pasado una prueba bien difícil. Perdió a su padre, perdió a su madre, su esposo quedó sin chamba, sin trabajo. Le embargaron la casa. Y lo primero que hace la gente, en vez de acercarse a Dios, se aleja. La prueba lo venció. Y eso es lo que yo quiero entregar en esta mañana, que la prueba no nos puede vencer. La prueba no es el fin. Cuando el pueblo de Israel vio por unos días, unas semanas atrás, antes de cruzar el Mar Rojo, escúcheme bien, dice la escritura que el pueblo de Israel vio la mano de Dios, la poderosa mano de Dios, y se manifestó a través de Moisés. Dice la escritura que este pueblo fue testigo de 10 señales contundentes, y no solo en Egipto, sino también, hermano querido, cuando enfrentaban el Mar Rojo, que lo abrió el Señor. Imagínense, el pueblo de Israel vio la columna, y dice la escritura, vio la columna de fuego, ¿sí o no? Y el ángel que los acompañaba, porque había un ángel que acompañaba al pueblo de Israel. Dice la Biblia que esa columna de fuego era la luz para el pueblo de Israel, iluminaba al pueblo de Israel y le daba oscuridad a los egipcios para que no encontraran al pueblo de Israel. Recuerden que el pueblo de Israel salió de Egipto y los egipcios, el faraón, el ejército, salió en busca de ellos para matarlos. O sea, le dio la salida y después dijo: no, estos no se van a ir así, los voy a ir a cazar. Y es ahí cuando entra la columna de fuego
que era la luz para el pueblo de Israel, pero era oscuridad para el pueblo, hermano querido, de los egipcios. Dice que esa columna de fuego no permitió que los egipcios se acercaran al pueblo de Israel. La Biblia dice que Dios le dio instrucciones a Moisés en el libro de Éxodo, capítulo 14, versículo 21, cuando dice la Escritura que Moisés extendió sus brazos y Dios hizo que el mar se retirase y se dividiera. Algo interesante de esto, hermano querido, que el mar Rojo, cuando fue dividido, las aguas que se abrieron quedaron prácticamente congeladas en cada orilla. La Biblia dice que el pueblo de Israel cruzó en seco el Mar Rojo. Y cuando el ejército del faraón venía sobre él, cuando los egipcios venían sobre él, dice la Escritura que estos hombres también cruzaron el Mar Rojo. Estaban cruzando el Mar Rojo los egipcios. Y quedaron al medio. Por eso no es mar, por hermano. ¿Cómo vamos a cruzar el mar? No es mar. El pueblo de Israel cruzó y los egipcios quedaron al medio. Y dice la Escritura, es interesante, dice la Escritura que los egipcios llegaron hasta la mitad. Léalo, Éxodo 14. Los egipcios llegaron hasta la mitad y dice la Biblia que ellos acamparon en medio del camino, entre el Mar Rojo acamparon. O sea, se dieron el tiempo hasta para dormir. Y dice la Escritura que Jehová Dios, el Dios de Israel y nuestro Dios, amén, dice la Escritura que los trastornó en el campamento de los egipcios, y es tan poderoso nuestro Dios, dice la Escritura, que le quitó las ruedas a los carros y los enloqueció, los trastornó gravemente a los egipcios. Entonces los egipcios dijeron, miren lo que hicieron los egipcios: huyamos. Así dijeron los egipcios. Se dieron cuenta que el pueblo de Israel no era cualquier pueblo. Se dieron cuenta que el pueblo de Israel no era un Dios pagano. Era un Dios poderoso, un Dios real, un Dios eterno. ¿Y saben lo que dijeron los egipcios? Vámonos, huyámonos, porque Jehová pelea por ellos. Y Jehová Dios le dice a Moisés: extiende tu mano sobre el mar. Y Dios hizo que volviera el agua a juntarse. Y ahí viene esta historia donde muere el faraón, los carros, lamentablemente los caballos, y todo el ejército del faraón mueren ahogados. Se han encontrado estudios, hermano querido, del Mar Rojo, donde han encontrado algunas muestras de que verdaderamente ahí estuvo un ejército, acampó un ejército. O sea, lo que dice la Biblia, hermano querido, no es solamente filosofía humana, no es solamente, hermano querido, fábula, no, fue real. Y desde ahí viene un cántico maravilloso, hermano querido. El cántico de Moisés es maravilloso. Cuando usted tenga tiempo, busque ese cántico, es maravilloso. Y ese cántico es una revelación que Job lo escribe y dice: con un soplo de tu aliento, o sea, con un soplo del aliento de Dios, las aguas se amontonaron y se frizaron. Pastor, ¿qué frizar? Congelar, pues, hermano. Job 37:10, dice la Escritura: por el soplo de Dios se da el hielo, y las anchas aguas, está hablando del Mar Rojo, las anchas aguas se congelaron. Así creó los dos muros de hielo donde pasó el pueblo de Israel para zafar de las manos de Egipto. Y dice la Escritura que así celebró el pueblo de Israel, hermano querido, después que zafaron, después de que se ahogó el faraón, después de que se ahogó el ejército del faraón. Dice la Escritura que el pueblo de Israel celebró y dijeron que no había un Dios tan poderoso como el Dios de Israel. Aleluya. Yo leí este pasaje completo y dice la Biblia que celebraron, salieron del Mar Rojo, cruzado el pueblo de Israel, y como vieron que Dios, el Dios de Israel, ahogó al faraón y a su ejército, ellos celebraron, hicieron fiesta, hermano. Maravilloso. Vieron la mano poderosa de Dios. No sé si usted ha visto la mano de Dios en su vida, pero la mano de Dios es grande, hermano querido, es poderosa, es eterna. Dios levanta, fortalece, Dios cura, sana, hermano querido, restaura, sí, Señor. Y dice la historia
que no había Dios tan temible y tan poderoso como el Dios de Israel. Este pueblo adoró a Dios por las tremendas hazañas, por los milagros que había hecho. Fueron testigos del poder de Dios. ¡Wow! Esta palabra, o esta historia en el libro de Éxodo, nos describe, hermano querido, todo el poder de Dios sobre Egipto. Imagínense, le mandó las plagas, ¿se acuerdan, no? Cuando Moisés, hermano querido, iba con la vara y le mandaba las plagas, el hombre tenía un corazón más duro que el suyo. Más duro que el nuestro, hermano querido. Tenía un corazón duro el faraón. Veía la gloria de Dios, veía las plagas, veía lo que podía hacer Dios a través de Moisés y no entendía. Y así nos pasa a nosotros, hermano querido. Vemos la bendición de Dios, vemos la gloria de Dios y todavía nos cuesta entender que el Dios que servimos es un Dios real. Y jugamos a ser evangélicos y jugamos a ser, hermano querido, cristianos, y hermano querido, nos damos cuenta que el Dios que tenemos es un Dios eterno, un Dios poderoso, un Dios real. Mira lo que dice Éxodo 15, del 1 al 21. Después de haber adorado a Dios por lo que había hecho, después de que María, la hermana, que era profetisa, la hermana de Aarón, cuando estaba el hermano querido cantando ahí, adorando, después de la celebración, dice la Escritura que estaba la hermana de Aarón, la profetisa María, se puso a tocar el pandero y a danzar de felicidad. O sea, estaban, hermano querido, un jolgorio. Igual como nosotros cuando venimos a la iglesia y usted canta al Señor. En un jolgorio, adorando a nuestro Dios, sí señor. Y dice la Biblia que Moisés hizo que volvieran a moverse desde el Mar Rojo, después de que había sido la celebración, y el destino que Dios le tenía preparado era Canaán. ¿Sí o no? Donde dice la Escritura, donde la tierra que fluía leche y miel. Es tremendo, hermano querido, que uno puede entender en esta historia del pueblo de Israel, donde este pueblo experimentó milagros tremendos, hazañas tremendas, algo tan sorprendente, hermano querido, ver la gloria de Dios, donde ellos en el desierto, hermano querido, no les faltó comida, porque sí, Dios los alimentaba, hermano querido, todos los días los alimentaba. No les faltó. Vieron la gloria de Dios. Y dice la historia, hermano querido, que los cubría de noche y de día. Yo creo en un Dios que nos cuida, hermano querido, noche y día, sí señor. A pesar de las dificultades, Dios está ahí, hermano querido. A pesar de la prueba que estamos pasando, Dios está ahí, cual poderoso gigante. Sí señor. Entonces, hermano querido, nosotros muchas veces no nos damos cuenta lo que Dios está preparando para nuestra vida. Y no hacemos los sordos, los mudos y los ciegos. Vemos solamente la prueba, la dificultad, la mala circunstancia, la mala pata. Pastor, tengo mala pata, tengo mala suerte. Se me cruzó un gato negro. Tengo mala suerte. Para los más viejos, somos Yujin. El que no entendió, después busca a Yujin ahí en internet. Pero hay gente así, hermano, que dice, no, pastor, yo soy el mala suerte de la familia. No, yo tengo mala pata. Pastor, tengo tan mala suerte que me casé. Y no nos damos cuenta, hermano querido, que Dios tiene grandes planes, hermano. Tiene bendiciones tremendas. Usted no está en la iglesia para dar la hora, para hacer un numerito más. Nosotros no estamos en la iglesia, hermano querido, para venir a gastar aire. No, es porque Dios tiene un plan con cada uno de nosotros. Nosotros, hermano querido, en cosas tan pequeñas, en tan sencillas, hemos visto la gloria de Dios. ¿Sí, señor? Muchos esperan ver la gloria de Dios en un auto nuevo, en un carro nuevo, en un buen, hermano querido, en una buena billetera, en un buen trabajo. ¿Sabe qué, hermano querido? En esto tan sencillo, que usted en las mañanas puede abrir sus ojos, ya está bendecido. Que usted pueda saber de que sus hijos están sanos, es una gloria tremenda de parte de Dios. Porque no todos pueden tener esa bendición, hermano. Hay gente que tiene a sus hijos hospitalizados. Hay gente que tiene a sus hijos, lamentablemente, que salieron con una enfermedad grave. Y nosotros esperamos la bendición, hermano. Siempre le estamos reclamando a Dios por cosas. Señores, que quiero esto, señores, que quiero esto otro. Y no nos damos cuenta que damos vuelta a la mirada y tenemos casa, tenemos familia, tenemos, hermano querido, hijos, estamos sanos. Siempre reclamamos por lo que no tenemos en vez de dar gracias por lo que tenemos. ¿Somos valiosos para Dios o no? Amén, somos valiosos para Dios.
Dice la Biblia en 2 de Corintios 4:7 que Dios puso su gloria en vasos de barro. Mire qué maravilloso. En vasos de barro. O sea, nosotros. Para que la excelencia de su poder sea para Él y no de nosotros. O sea, la gloria de Dios está en usted. La gloria de Dios está en su vida. La gloria de Dios está en su vida, hermano querido. Y no es que nosotros seamos los más hermosos. No es que nosotros seamos los más capos. Es que Dios puso su gloria en vasos de barro. Para mostrar su gloria y no la de nosotros, sino la de Él. Mire qué maravilloso. Sí, Señor. Así que no deje que nadie, hermano querido, venga a menospreciar su vida. Que no venga el enemigo a ponerle el pie encima. No, si tú no servís. ¿Qué vaya a ser cristiano tú? ¿Qué vaya a ser canuta tú? No, en el nombre del Señor. Dios tiene grandes planes y propósitos en mi vida. Sí, Señor. Nadie, hermano querido, venga a menospreciarlo porque no tenga estudios. O no sea, hermano querido, adinerado. O seamos chicos. O seamos altos. O seamos flacos. O seamos gordos. Lo importante es ser hijo de Dios. Sí, Señor. Lo importante es lo que hay dentro de ti, hermano querido. No lo que está afuera. Lo valioso es lo que está dentro, no lo que está afuera. La Biblia dice que cuando el pueblo caminó 3 días, les dio sed. Como muchos tienen el día de hoy, andan con... Pastor, tengo sed. Sonríe, Cristo le ama. Después de estos, ¿cuántos días fueron, hermano querido? Martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. 5 días chupando algunos, gloria a Dios. Más doblado que carta de amor. Dios mío, Señor, bendito. Algunos, hermano querido, andan así, muertos de sed. Bueno, el pueblo de Israel caminó 3 días, dice la historia, dice la Biblia, que estaba muerto de sed. Tenía sed el pueblo de Israel. Y no tenían qué beber. Y ahí cuando llegaron a este lugar, como dice el versículo 22, a ese río, dice que cuando intentaron tomar esa agua estaba amarga. Por eso le pusieron Mara. Me imagino, hermano querido, el pueblo de Israel venía 3 días caminando, hermano. 3 días caminando en el desierto, porque estaban en el desierto, hermano. 3 días caminando y no tenían qué beber. Y viene este río maravilloso, este río que se veía, pero rico, sabroso. Me imagino que algunos se tiraron hasta con ropa. ¡Bum! Y cuando probaron el agua, dice la Escritura, dice la Biblia, que empezaron a murmurar. Igual que uno en la iglesia. Empiezan a murmurar, por hermano. ¡Chao! ¿Pero cómo? Moisés, mira dónde nos trajiste. Mira, el agua está mala, está amarga. Y el pueblo empezó a murmurar. Ya lo que les parecía que era una solución, no era la solución para ellos. Dice la Biblia que ellos se desesperaron y empezaron a murmurar contra él. No el pastor, contra Moisés. Están acostumbrados, hermano querido. Empezaron a murmurar contra Moisés. O sea, empezaron a decir que íbamos a beber. ¿Por qué nos trajo para acá Moisés? Como que Moisés tenía la culpa de que el agua fuera amarga. Como que el pastor tuvo la culpa que el día llovió. No tengo la culpa, hermano querido. Llovió nomás. Es impresionantemente, hermano querido, ver la reacción del pueblo de Israel, este pueblo de Dios, frente a obstáculos. Cuando ellos estaban en Egipto, cuando ellos salieron de Egipto, Dios hizo un montón de milagros. Les abrió el mar rojo, los hizo pasar en seco. Pero en el momento de su primer obstáculo, la primera reacción del pueblo de Israel fue equívoca. Imagínense. Vieron la mano poderosa de Dios. Vieron, hermano querido, todo lo que hizo Dios para sacarlos de Egipto. Vieron la columna de fuego. Vieron al ángel. Vieron cómo Dios abrió el mar rojo. Celebraron, hermano querido, bailaron, tocaron hasta pandero. Y en la primera prueba, lo primero que hicieron, murmurar. ¿Qué quiero decir esto, pastor? Que usted ha visto la gloria y los milagros de Dios en su vida. Usted no puede en la primera prueba, en la primera dificultad, empezar a reclamarle al Señor, hermano. Si usted pone en la balanza quién ha sido Dios con usted versus, hermano querido, la circunstancia y la adversidad que está viviendo, Dios es más grande que toda circunstancia y toda prueba que hemos vivido. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Lo primero que hizo fue murmurar, fue cuestionar. A la primera prueba,
frente al obstáculo que estaban viviendo, la reacción del pueblo de Israel fue murmurar. Fue, hermano querido, hablar en contra de Moisés. Cuando él había abierto el Mar Rojo, cuando él había hecho prodigios y milagros, este pueblo se sorprendió porque pensaba que el agua que bebían estaba buena, que era dulce, pero esta agua era amarga. A mí no me gusta el té amargo, hermano querido, o el café amargo. Yo le he hecho 4 cucharadas. Ay, pastor, tan dulce, y se me han dicho que soy dulce. No, verdad, hermano querido, hay gente que le gusta el café amargo, ¿sí o no? Yo tengo mi cuñado que toma café sin azúcar, sin nada. Café. Yo encuentro que, hermano querido, una pizquita de ¿cómo se llama estas cositas? De gotitas. De endulzante no hace mal. Una pizquita. Pero tomarse algo amargo es terrible, hermano. ¿A usted le gusta el té amargo? A mí no me gusta el té amargo. Imagínese tener esa sed tremenda y tomarte esta agua que estaba desabrida, esta agua que estaba mala. Entonces el pueblo de Israel empezó a cuestionar, empezó a murmurar las decisiones que tomaba Moisés. Y creían, hermano querido, que Moisés había, en el buen chileno, había embarrado. ¿Le ha pasado en algún momento, hermano querido, cuando usted tiene expectativas que algo le va a salir bien y no le sale y se desanima? Sí, señor. Yo he estado, hermano querido, en circunstancias donde me he hecho plan, he hecho propuestas y trato, hermano querido, de que me vaya bien y me va mal, por hermano. Yo creo que algunos de nosotros en alguna vez de la vida, alguien planeó, hermano querido, algo y no salió como usted le esperaba. La pregunta es la siguiente: ¿cuál es su reacción? ¿Cuál es nuestra reacción cuando lo que debía haber ser dulce salió amargo? ¿Se enoja? ¿Se frustra? ¿Patea a los perros? ¿A los gatos? ¿Le chipea los del esposo, a la señora? ¿Qué pasa, hermano querido, cuando las cosas que nosotros pensábamos que no iban a salir bien no salen mal? ¿Cuestionamos a Dios? Hermano querido, le reclamamos a Dios: Señor, ¿por qué? ¿Cuál es nuestra reacción frente a la prueba, frente a la dificultad? Cuando lo que se suponía que era una sanidad, cuando yo creía que Dios iba a sanar a mi familiar, Dios se lo lleva. Fuerte. Porque uno ora, hermano querido, muchas veces para que Dios sane a mi madre, a mi padre, a mi hijo, a mi abuela, pero Dios no la sanó, po. Es más, Dios se lo llevó. ¿Cuál es nuestra reacción, hermano querido, frente a eso que nosotros pensamos de que Dios lo iba a sanar? ¿Cuestionamos la decisión de Dios? ¿O decimos, es la voluntad de Él? Wow. ¿Cuál es nuestra respuesta cuando sientes que la relación que tenía que haber prosperado, una relación amorosa, esa relación, hermano querido, resulta que no fue próspera, resulta que esa relación se acabó, se terminó, y usted sigue enamorada, y usted sigue enamorado? ¿Cuál es la reacción, hermano querido, frente a esas situaciones que vienen a nuestra vida? Por eso yo creo que usted entienda, hermano amado, que cuando usted emprende el camino del Señor, usted emprende, hermano querido, esta lucha, porque es una lucha, hermano querido, estar en la iglesia. Usted es valiente, hermano. Esta lucha, hermano querido, emprende. Y usted debe saber que habrán momentos dulces, pero también habrán momentos amargos. Yo le quiero hacer entender, hermano querido, que el que viene a la iglesia, el que sirve al Señor, el que entrega su vida a Cristo, el que es parte de una comunidad cristiana, aquí nosotros, hermano querido, no es que no tengamos pruebas, no es que no tengamos dificultades, no es, hermano querido, que no nos enfermemos nunca, no. Sí tenemos pruebas, ¿sí o no? Tenemos dificultades, nos enfermamos. El punto es que en la iglesia se pasan momentos dulces y también momentos amargos. ¿Cuál es nuestra reacción frente a la prueba? ¿Cuál es nuestra reacción frente a la dificultad? ¿Dejamos de creer en Dios? ¿Creemos que es el golpe final que nos está dando el diablo para no seguir viniendo? Muchos, hermanos queridos, la prueba les mató el evangelio. A muchos, hermanos queridos, la aflicción que tuvieron o que pasaron
les mató el evangelio. Porque pensaron de que la prueba era su fin. Habrán momentos alegres en la iglesia, en los caminos de Dios. También pasaremos momentos tristes. Amén. Habrán momentos de victoria. Aleluya. Pero también habrán momentos donde el enemigo nos querrá sacar del camino. La Biblia nos dice que como José, con casi 100 años que vivió, José tuvo tiempo para estar en la cisterna. ¿Se acuerdan, no? Cuando lo encerraron en la cisterna. Tuvo tiempo, hermano querido, después lo vendieron sus hermanos, lo esclavizaron, lo acusaron de violación, lo pusieron preso, pero Dios lo sacó de ahí para hacerlo un gobernante y un líder del pueblo. O sea, hay procesos que tenemos que pasar, sí o sí. Hay procesos en la vida del cristiano que tiene que pasar. Dios tiene, hermano querido, que probar nuestra fe, nuestra fidelidad, y la prueba que estamos viviendo no es nuestro fin. Es impresionante la historia de José. En la cisterna no se quejó. Cuando lo vendieron no murmuró. Cuando lo acusaron, hermano querido, de violación, Potifar no renegó de Dios. Cuando lo metieron preso, hermano querido, no dejó de creer en Dios. Y cuando estaba como gobernante, siguió siendo el mismo que amaba a Dios en medio de las pruebas. Aleluya. Todo lo que le pasó a José. Los hermanos, hermano querido, creían que era el favorito del padre. Lo quisieron matar. Rubén, uno de sus hermanos, no dejó que lo mataran. Y dice la historia, dice la Biblia, que lo metieron, hermano querido, lo fondearon ahí. Y que le pusieron ahí sangre de animal a su ropa y se lo llevaron a su padre. ¿Se recuerda la historia? Dice la Biblia que después pasaron unos hombres por ahí y los hermanos lo vendieron como esclavo. Pero dice la Biblia que José siguió creyendo en Dios. Frente a la prueba, frente a la dificultad. ¿Qué podría haber hecho usted frente a eso? Señor, yo no creo más en ti. Mira lo que me está pasando. Si soy tu hijo, ¿por qué no me guardas? ¿Sabe qué? Era propósito de Dios de todo lo que estaba pasando a José para ser un tremendo gobernante. Lo que hace José es tremendo, hermano. Que en toda temporada de su vida siguió siendo fiel a Dios. Y mantuvo su fidelidad cuando estuvo mal y cuando estuvo bien. Iglesia amada, yo quiero que usted entienda que vendrán tiempos amargos. A lo mejor está pasando tiempos complejos. El punto es cuál es su relación o su reacción en esos tiempos complejos que está viviendo. Es solo una prueba, hermano. Lo que usted está pasando es solo una prueba, no es el fin. Hermano amado, aquel que me está viendo a través de las redes sociales, si está pasando alguna enfermedad, alguna crisis, alguna prueba tremenda, tiene algún familiar enfermo, alguna crisis económica, crisis amorosa, crisis familiar, crisis con los hijos, le quiero decir en el nombre del Señor, es solo una prueba, no es el fin. Las pruebas caducan. Las pruebas tienen fecha de vencimiento. El que nunca vence, el que nunca caduca, se llama Jesús de Nazaret. Sí, Señor. Aleluya. Hay momentos, hermano querido, que nuestra vida necesita un trago amargo. Estamos tan relajados viviendo, estamos tan relajados sirviendo al Señor. Ay, pastor, se me ha ido tan bien, estoy tan bendecido, tan bendecida, que se relaja la gente. Se relaja en todas las circunstancias, no va a la iglesia, no se congrega y siguen diciendo, no, yo soy del Señor, yo soy de Dios, no, Dios me bendiga, Se relajaron, porque están bien, pero Dios te va a dar un traguito amargo. Y de repente, hermano querido, hace bien tomarnos un traguito amargo para que entendamos que nosotros dependemos de Dios y de nadie más. La pregunta es, ¿Dios sabía de que el agua era amarga? Sí, pues Dios sabía que el agua era amarga. ¿Y por qué no se lo reveló a Moisés si supuestamente conversaba con Dios Moisés? ¿Por qué Dios no le dijo a Moisés que no tomen agua ahí los chiquillos, los muchachos no tomen agua? Porque esa agua es amarga. ¿Por qué no se lo dijo? Si Dios, hermano querido, es todopoderoso.
Ni siquiera le advirtió al pueblo de Israel, no, no tomen agua ahí. ¿A cuánto les ha pasado, hermano querido, que están en comunión con Dios? Oran a Dios, claman a Dios, pero viene un proceso que usted no esperaba. Y uno dice, Señor, ¿por qué no me avisaste este proceso? ¿Por qué no me avisaste de lo que venía, Señor? ¿Sabe, hermano querido? Muchas veces Dios no nos va a avisar el proceso que vamos a pasar. Es por eso que debemos estar preparados nosotros. Me acuerdo la historia de David. El pequeño David, dice la historia, que era un muchacho de alrededor de 17 años. Y fue él al campo de batalla. Estaban peleando los hebreos contra los filisteos. ¿Sí o no? Y dice la historia que el pequeño David lleva el alimento a sus hermanos que estaban en batalla, sus hermanos. Lleva el alimento y dice la historia, hermano querido, que ve a este incircunciso, me gusta esa palabra, a este incircunciso, este impío, que era Goliat. Lo ve desafiando a los hebreos, al pueblo de Israel. Y dice la historia, hermano querido, que este pequeño muchacho David le entró un celo espiritual. Es como usted cuando escucha hablar algo que va contra la ley de Dios, usted le da un celo espiritual. Como cuando escucha hablar usted de sus pastores. Le da un celo espiritual. Y dice la historia que este muchacho le dio tal celo espiritual que quiso ir a pelear con el gigante. El gigante medía, según la historia, medía casi 3 metros. ¿Y usted cree que David estaba preparado para la batalla? No. Es más, dice la historia que le pusieron ropa de soldado y le quedó grande. Dijo, no, voy a pelear así nomás. ¿Cuál es el problema? Si quien está conmigo es más poderoso que ese impío hijo de Satanás. Y le dice, hermano querido, al gigante Goliat, tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre del Señor. O sea, ¿qué quiere decir, pastor? Que las pruebas, hermano querido, nos van a pillar ahí desapercibidos. Pero ahí nosotros tenemos que estar con el Señor, por hermano querido. Frente a la prueba, frente a la adversidad. El Señor muchas veces no nos va a avisar, hermano querido, de la enfermedad, de la crisis, de lo que viene, pero ahí debemos estar nosotros firmes con el Señor. Dios es el que tiene el control de nuestra vida. Dios tiene que procesar nuestra vida en cada área de nuestra vida. Él sacará lo mejor de ti en tiempos de pruebas. Es ahí donde se hacen los mejores evangélicos, los mejores hijos de Dios, los mejores cristianos. En las pruebas, por hermano. Si en las bendiciones somos todos cristianos, somos todos, van así en la iglesia, hermano querido, gloria a Dios, aleluya, mi alma te alaba, van con la Biblia debajo del brazo. Pero en la prueba, algunos los traen. Algunos vienen, hermano querido, para que no digan nada. Algunos van por compromiso. Por eso, hermano querido, en la prueba es donde se ven los verdaderos cristianos. Ayer hablábamos con unas personas que invitamos a nuestro hogar a compartir. Y hablábamos temas ministeriales. Y hablamos sobre estos temas también, hermano querido. Que muchas veces en la iglesia la gente sirve bien, sirve amorosa, es linda con nosotros. Mi pastor, ¡mua! Pero ¿qué pasa cuando uno le llama la atención a los hermanos? ¿Qué pasa cuando uno, hermano querido, pone en disciplina a alguien? ¿Qué pasa, hermano querido, cuando uno le dice, hermano, usted está mal, no haga esas cosas? A muchos se les va el gozo a los zapatos. A muchos se les muere el evangelio. Oh, mi pastor me retó. ¿Sabe, hermano querido? Frente a la prueba, frente a la adversidad, usted tiene que estar acorazado en el nombre del Señor. No podemos nosotros tirar la esponja por una prueba, por una dificultad, por una crisis. Es más donde usted tiene que agarrarse de las manos de Dios. Es porque Dios está probando su fe. Quedan 3 meses para terminar el año. Terminó ahora las fiestas patrias de nuestro país. Por ahí hay personas que dicen que las fiestas patrias son fiestas paganas. Para mí no. Fiestas paganas para mí es Halloween. Es una fiesta pagana. ¿Sí o no? Es una fiesta pagana Halloween porque están celebrando a los muertos. El dios de la muerte, ¿cierto? Los brujos, los hechiceros, las brujas. Eso es. Pero el hermano querido, la fiesta de nuestro país. ¿Nuestro país cuántos años cumplió? 230, 200 y algo, 200 y tantos años. Fueron las fiestas de nuestro país. Yo soy chileno, no sé si usted. Ah, pastor, nosotros somos de Cristo. Sí, amén, somos de Cristo, amén, gloria al Señor. Pero yo soy chileno, hermano. Nací en Chile. Soy chileno, tengo mi nacionalidad chilena.
hablo con el cachai, con el vos, con el po. Pero en este tiempo, hermano querido, que estamos viviendo, 3 meses quedan para terminar el año. ¿Cuántos tragos amargos usted se ha tomado ya en este año? Pruebas, dificultades, pérdida de familiares, crisis económica. ¿Cuántos traguitos amargos nos hemos tomado este año? Dios sabía que el agua era amarga, pero Dios dejó que ellos bebieran. Hay momentos que vamos a tomar el vinagre. Pero pastor, ¿cómo si yo soy hijo del Rey de Reyes? Pero pastor, si yo soy una princesa del Señor, ¿cómo el Señor me va a dejar que yo tome vinagre, pastor, si yo soy hijo de Dios? ¿Y Jesús qué era? Dios, por mano. Y mire lo que dice la Biblia: el primogénito, el primero, el postrero, el verbo hecho carne, el Hijo de Dios. El mismo Jesús en la cruz pidió beber agua. ¿Y qué le dieron? Vinagre. O sea, Dios hecho carne, Jesús de Nazaret, también tomó su trago amargo. Alguien me puede decir, pero pastor, yo soy hijo de Dios, pero también he bebido o estoy viviendo un trago amargo en este momento de mi vida. Estoy pasando tiempos de amargura, pastor. Escúcheme bien, y esto es maravilloso. El vinagre no puede cambiar tu identidad. La amargura no puede cambiar, hermano querido, tu vida por la prueba que estás pasando. Hay momentos que Dios no nos avisará del proceso. No nos dirá, oh, viene esto. No nos avisará del proceso. Es por eso que debemos estar preparados. Israel venía de un tremendo gozo. Israel venía de una tremenda alegría, venía con cántico, y pronto se toman este traguito amargo. Venían 3 días sin beber agua, y hace 3 días atrás decían, no hay Dios tan grande y poderoso como el nuestro. Hace 3 días vieron abrirse el mar rojo. Hace 3 días Dios sopló frente al mar. Hace 3 días vieron a sus enemigos ahogarse. Después de ver la mano poderosa de Dios, jamás pensaron que venía un trago amargo. Gloria al Señor. Así nos ha pasado muchas veces a nosotros. Ya estoy terminando ya. Así nos ha pasado muchas veces a nosotros. Muchas veces, hermano querido, hemos vivido tiempos maravillosos en el Señor. Tiempos lindos en Cristo. Cultos maravillosos. Gloria a Dios. Y termina el culto, hermano querido, y nos dan una mala noticia y se nos va el gozo. Así pasó con el pueblo de Israel. Después de ver la mano poderosa de Dios, jamás pensaron que tomarían un trago amargo. No sé cuánto le ha pasado eso, hermano querido, que han visto la gloria de Dios y de repente viene la mala noticia. Y de pronto llega su traguito amargo. Por eso el Señor nos está llamando hoy día, a esta hora, a que usted frente a la prueba no decaiga. Frente a las circunstancias que estamos viviendo y frente a la deslealtad de algunas personas, sigamos, hermano querido, pie firme, que el Señor es con nosotros. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Murmuró contra Moisés, habló en contra de él, en medio de la prueba, de la dificultad. ¿Qué debemos hacer? Entender que Dios está en medio de esa prueba. Es que Dios está trabajando en medio de la adversidad. El día en que venga la duda, el día en que venga, hermano querido, si ese espíritu muchas veces que se nos mete, el espíritu de la duda, usted tiene que reprenderlo en el nombre del Señor. En la prueba viene el espíritu de la duda. ¿Estaré haciendo bien? ¿Estará correcto venir de tan lejos a la iglesia? ¿Estará correcto dejar a mi mamita sola por la iglesia? ¿Estará correcto dejar a mi viejo? ¿Estará correcto dejar a mis hijos por Dios? ¿Les digo algo? Sí. La Biblia dice, el que no dejare padre ni madre no es digno de mí. Entonces cuando venga ese espíritu, la prueba que estoy pasando, seguiré yendo a la iglesia, seguiré yendo a los cultos. Repréndalo en el nombre de Jesús, hermano querido. Recuerda, hermano querido, tu pasado, de dónde Dios te sacó. Recuerda de dónde Dios te levantó. Recuerda lo que Dios ha hecho contigo y con tu familia.
¿Cuánta gente hemos visto que se ha olvidado de Dios en este tiempo? ¿Cuánta gente nosotros hemos visto literalmente pasar por esta iglesia? Y hemos visto que en este tiempo ha menguado, ha bajado, ha dejado de asistir. Y lo más increíble, no sé si a usted le ha pasado, lo más increíble es que usted se encuentra con personas que van a la iglesia o que vienen a la iglesia. ¿Cómo está? Bien, estoy súper bendecido. Yo no sé si yo podría ser tan bendecido fuera de la casa del Señor. Mi esposa decía algo bien sensato. Para nosotros, hermano querido, estos días fueron eternos. Tanto así que vinimos uno de estos días a la iglesia. Hicimos culto solo. No hicimos culto. Pero vinimos a la iglesia, hermano querido. Porque es necesario para nosotros el estar con Dios, en la comunión con Dios, el congregarse, es sano, es como aliento de nuestra vida, es como venir, hermano querido, a alimentarse, a fortalecerse, el verles a ustedes, hermano, que nos fortalecemos. Pero hay gente que le da lo mismo, hermano querido. Ay, pastor, lo veo por Facebook. Suscríbete a YouTube, Mincu Chile. Dice la Biblia, el Salmo 119, versículo 105, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera nuestro camino. La Biblia, hermano querido, tiene que ser nuestra fuente, tiene que ser nuestra brújula, tiene que ser nuestra luz. Hebreos 4:12 dice que porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ay, que han aprendido ustedes, hermano. Gloria al Señor. La palabra de Dios está por encima de las malas noticias. La palabra de Dios está por encima de las pruebas. Amén. La palabra de Dios está por encima de nuestras circunstancias. La palabra de Dios está por encima de los gobernantes de nuestro país. ¡Amén! Gloria al Señor. Esta palabra vio perecer a Nerón. Esta palabra vio perecer a Nerón. Y todavía esta palabra está viva. Nerón se murió. Esta palabra vio perecer a Hitler. Murió Hitler. Y la palabra sigue viva. ¡Aleluya! Esta palabra, hermano querido, dice la Escritura, que el cielo y la tierra pasarán, mas la palabra de Dios no pasa. ¿Sí o no? Se murió Pinocho. Y la palabra de Dios sigue viva. Gloria al Señor. Hermanos amados, ya estoy terminando. No podemos permitir que los tragos amargos del presente nos hagan olvidar los momentos dulces que hemos vivido con Dios. Mire qué lindo. Lamentablemente Israel se le había olvidado que el que lo había llevado al desierto había sido Dios. Que los planes no eran de ellos, no eran de Moisés, los planes eran de Dios. Que el que les prometió Canaán no era Moisés, era Dios. Por lo tanto, Dios iba a buscar cada solución para cada obstáculo. Hay algo lindo que puso una hermanita hace un tiempo atrás en su estado de WhatsApp que me encantó, hermano. Me encantó, no me acuerdo cómo era la frase correcta, pero decía, para llegar a la bendición o llegar a la tierra prometida o llegar a Canaán o para llegar a la bendición, tienes que pasar por el desierto. ¿Sí o no? ¿Es verdad o no? Sí, Señor. Aquí el pueblo de Israel, y mire, esto es maravilloso, el pueblo de Israel iba hacia la tierra prometida, que después a esa tierra prometida que él lo entró Josué, ¿cierto? Pero entraron en la tierra prometida. Pero ¿por dónde tuvieron que pasar? Por dificultades, pruebas, los quisieron asesinar, venían de ser esclavos. O sea, hermano querido, para llegar a una bendición tremenda, a la bendición de Dios tienes que pasar la prueba. Y tienes que entender que la prueba no es tu fin, la prueba no es tu final, que Dios, hermano querido, está en medio de la prueba. Sí, Señor. Por eso, hermanos míos, la prueba que estamos viviendo no es el fin. No es tu final, no es que el diablo te esté dando el golpe de gracia, no. Cuando vengan las pruebas, las dificultades, no corras donde el vecino a contarles tus problemas. No corras donde tu amiga a contarles, hermano querido. Donde el psiquiatra, el psicólogo. Los psicólogos son los más locos, hermano querido, que hay. ¿Sabe lo mejor que nosotros podemos hacer en medio de la prueba? Es sentarse y hablar con Dios. Y Él dará solución y la salida a nuestra vida. ¿Cuántos lo creen? Sí, Señor. Póngase de pie, hermano querido. La Biblia dice
que el pueblo de Israel era un pueblo soberbio, hermano. Era un pueblo insurrecto. Un pueblo que cada vez que pasaban la prueba murmuraban. Ayer hablábamos sobre este tema. El pueblo de Israel, hermano querido, yo creo que el 80 al 90% de Israel no cree en Jesús. No cree en Jesús. Esperan al Dios Alá. Todavía esperan al Mesías, por eso muchos están ahí en la muralla, ¿sí o no? Muchos dicen, de los israelitas, dicen que Jesús fue un mero profeta. Por eso dice la Escritura, a su pueblo vino y no le recibieron. Era un pueblo insurrecto, Israel. En tiempos de prueba no sea incrédulo, hermano. Se lo digo en el nombre del Señor. No sea desobediente a Dios, créale a Dios. Si en algún momento a ustedes yo le digo, hermano, siga adelante, hermano, no tire la esponja, usted no me va a decir, que si usted no ha pasado nada. Por algo se lo digo. Sigamos adelante frente a la prueba, frente a la adversidad, frente a las circunstancias. No, hermano querido, usted no empieza a murmurar de Dios. Los tiempos de prueba se van a terminar. Las dificultades se van a acabar. Lo único que le puedo decir, métase con Dios. Métase con la obra de Dios, congréguese en la iglesia y que Dios se preocupará de sus problemas. Cierre los ojos. Señor, en el nombre de Jesús, Padre,